Bueno, entonces a partir de ahora se comienza a grabar la clase, la cual tiene como contenido los elementos culturales de Paraguay. Entonces, lo que van a aprender esta noche les va a servir para que ustedes puedan entender lo que es normalidad. Y en base a esas características de normalidad, vamos a tener que adaptar los instrumentos de psicología. Entonces, quiere decir, o sea, que muchas veces damos por sentado lo que es, la cultura paraguaya. Entonces, esta noche vamos a desglosar cuáles son esas características de Paraguay, ya que recordemos que la clase pasada nos habíamos quedado en los elementos de la cultura objetiva. Lo vamos a poner por acá para que no me pare mucho. Entonces, en pocas, la clase pasada habíamos visto que la cultura se refiere a, a una cantidad diversa de partes o de características. Entonces, que nosotros podríamos resumirle que cultura son las formas comunes o las formas que más se repiten de pensar, sentir y actuar. Entonces, para entender todo este imaginario de características comunes, Páez y sus colaboradores hace varios años hicieron una clasificación didáctica para dividirles en elementos de la cultura objetiva y los elementos de la cultura subjetiva. Entonces, esto quiere decir que vamos a poner en dos partes los componentes de la cultura. Es decir, que la cultura la cultura es un conjunto de características, un grupo de elementos. Entonces, vamos a dividir en dos. Entonces, cultura objetiva, la clase pasada conversamos, que son los patrones de conducta. O en pocas palabras, los comportamientos habituales que tiene un grupo de personas. En cambio, la cultura subjetiva se refiere a las ideas, es decir, la cultura objetiva es lo que nosotros podemos medir, y la cultura subjetiva sería más bien la forma de pensar y sentir. Entonces, por eso es que a nivel de la cultura objetiva van a existir dos componentes. O en pocas palabras, la cultura objetiva agarra dos cosas. Miren, uno son los patrones de producción. Y el otro son las características ecológicas. Entonces, según lo que vamos a entender esta noche, recuerden que primero, para entender la forma de pensar, sentir y actuar de un grupo humano, siempre es importante que comencemos con la cultura objetiva. Es decir, que tenemos que analizar cómo es el ambiente y cuáles son sus costumbres de producción y consumo para poder así entenderlas. Por eso es que nos dice, miren, que los elementos de la cultura objetiva son explicaciones que nos sirven para entender su forma de pensar. Entonces, en pocas palabras, la cultura objetiva va a tener las características ecológicas por un lado y por el otro lado los patrones de producción y consumo. Entonces, en la clase pasada vimos las características ecológicas. Entonces, acá ya se les ha traído una descripción más precisa. Nos dice, miren, o sea, Paraguay, ven que está dividido por un río del mismo nombre que forma dos regiones, oriental y occidental. Entonces, que parte de las costumbres que tiene la gente de Paraguay se va a entender por esta división en dos regiones. Es decir, que solo leyendo esto, sin conocer Paraguay, alguien ya va a suponer como, sí, entonces tenemos un país que está dividido en dos regiones, entonces debe ser que sí o sí hay diferencias en el comportamiento entre la gente del oriente versus la gente del occidente. Entonces, ustedes que ven de una forma empírica podrían ilustrarme más. Bueno, su profesor sabe a nivel teórico, pero ¿cuáles son las diferencias en el comportamiento entre la región oriental y occidental?
Pues en la forma de vestirse, profe. Ya, pero el Que otro, ahí hacen, ¿cómo se viste uno y cómo el otro? acá se viste más con ropas que es como para ir a un lugar del centro y ahí es como para trabajar en el campo. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que a partir de los elementos del ambiente ya podemos explicar las diferencias. Ya. ¿Quién más encuentra otra diferencia a nivel de la gente que vive en la región oriental versus los occidentales? Podría ser, profe, que en la región occidental hay, o sea, hay mayores nativos guaraníes que en la oriental, por ejemplo. O sea, el tipo de, o sea, están más los de cultura nativa del lado occidental. Ya, muy bien. Eso me induce a hacerles esta pregunta. ¿Hay una diferencia en el lenguaje entre estas dos regiones? También, Perfecto. porque en el lado occidental es más el idioma, todos podemos hablar como en guaraní, pero ellos tienen su idioma otra vez nativo, el quechua, diferentes tipos de idiomas entre ellos, y en el español no es, o el castellano en este caso tampoco no es algo que ellos dominan o hablan así tanto como en la región occidental. No sé si Ya. me explico. Sí, 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 claro, tal cual. Muy bien. Entonces, quiere decir que las diferencias van a comenzar a ser explicadas a partir de los ambientes, de la situación ambiental. Otra cosa, miren, nos dice que Paraguay tiene un clima tropical a subtropical con veranos muy cálidos y lluviosos y los inviernos con bajas temperaturas y menos lluviosos. Entonces, ven que para ustedes que viven acá, esto es algo normal o muy obvio. Ahora entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio de encontrar cuál es la asociación entre esta característica ambiental y la forma de comportamiento. Entonces, ¿cuál es la asociación que ven? O sea, acá estamos diciendo que en general hace calor y hay inviernos con menos lluvias. ¿Qué relación tiene eso con alguna forma de comportarse de la gente de acá? Yo les ilustro. Entonces voy a hacer un análisis de mi cultura. Ecuador se caracteriza porque tiene diversos pisos climáticos. Entonces hay lugares donde el clima es frío y seco. Y hay lugares en donde el clima es cálido y seco. Entonces, en general, Ecuador tiene muy poco cambio climático. O sea, como está en el medio, no existen estaciones, sino donde hace frío, en general todo el año hace frío, donde hace calor, en general todo el año hace calor. Entonces, esa estabilidad, entre comillas, climática, genera que la gente que vive en zonas más calurosas eh, tiende a salir más, o sea, a tener una vida más sociable, o sea, sale más de sus casas. En cambio, la gente de lugares más fríos, como hace frío, entonces tiende a quedarse más en sus domicilios. Entonces los unos como que son más sociables y los otros como que son más callados porque hace frío. Entonces hay una diferencia en la cantidad de lenguaje que usan, también en la cantidad de palabras que usan, porque como hace frío, ven que entre comillas te da frío hablar, pues porque te va el, la temperatura o al hablar mucho, entonces aspiras más aire, entre comillas. Entonces la gente del frío habla más cortito y habla más lento. Entonces hasta ahora hemos visto dos diferencias, fíjense, que los unos son más conversones y entonces que los otros hablan y que también hablan más rápido. O sea, hay una diferencia en la cantidad de palabras y en la velocidad, las cuales están siendo explicadas por el frío y por el calor. Entonces acá la característica en general dice que los veranos son muy cálidos y que al momento del invierno hay poca lluvia. ¿Qué asociación encuentran con el comportamiento de ustedes?
Profe, puede ser también. Por ejemplo, acá en esta parte oriental no tenemos tantas etnias. Y allá en el Chaco están los menonitas, están los alemanes. Entonces ellos no socializan tanto como socializamos aquí en esta parte. Ah, ya bien, claro. Su compañera nos dice entonces otra diferencia a nivel de las regiones es que se da en el nivel de socialización, de que un grupo sea más diverso y otro sea más centrado en ellos mismos. Muy bien. Ahora, el análisis es la temperatura. ¿Qué asociación encuentra con, o sea, la temperatura con comportamiento? O vean alguna costumbre que está asociada al calor. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen mucho calor? Tomar tereré. Ah, muy bien. Entonces, el tereré no apareció por magia o por alguna fuerza sobrenatural. Bueno, al menos no sabemos eso. Pero acá nos dice, vea, la gente toma tereré porque hace calor. Entonces va a seguir tomando tereré mientras siga habiendo este clima. Ya, muy bien. Vamos con otro. Porque ven que, o sea, para entender esto tienen que dejar de verse como, o sea, tienen que salir de su cultura y comenzar a verse de una forma más autocrítica o como que fueran extraterrestres. Porque solo cuando podemos nosotros sacarnos ese rol de ser parte, ahí podemos comprender mejor la mente. O si no, o sea, vemos muy desde adentro y entonces las emociones nos contaminan. Ya, ahora miren, nos dice que la región oriental, entre otras características, presenta mayores bosques con especies de árboles usados para la ebanistería y construcción. Y tiene gran cantidad de ríos con gran número de peces. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de que haya un montón de árboles usados para la decoración y para construir con su vida? ¿O qué tiene que ver los ríos y los peces con su vida? Puede ser con el tipo de trabajo que desempeñan. Desarrollen. Sí. Acá, por ejemplo, en la parte oriental, que hay más agua, están los pescadores. Y en la parte del Chaco trabajan más con la parte de los animales vacunos. Ya, muy bien. Entonces nos dicen, vean, Paraguay se caracteriza porque por la presencia de los ríos hay cierto tipo de trabajos más comunes. Ya, muy bien. ¿Qué otra asociación encuentra entre los árboles y los ríos con su comportamiento? Yo les voy orientando. Piensa en el lenguaje. Entonces, ¿qué parte del lenguaje se explica por los árboles y por los ríos? El conocimiento de la fauna puede ser. ¿Cómo sería eso? No, de la flora, perdón, de la flora. Ellos conocen, nosotros acá en esta parte de oriental tenemos más árboles, más plantas, por lo tanto tenemos más conocimiento de cómo y para qué podemos hacer de un árbol, las plantas medicinales. Y sin embargo, creo que en el Chaco no tiene tanta variedad como aquí en la parte oriental. Ya, bueno. Entonces, más allá de hacer ahora esta comparación entre Oriente y Occidente, podríamos ver desde una forma en general de la cultura paraguaya. Entonces nos dice, miren, acá la gente consume bastantes hierbas medicinales, no porque algún azar de la vida, sino porque hay un montón de bosques. O también, sí, o sea, a ver, entonces la gente también, o sea, puede que tenga un conocimiento para identificar las diferentes especies de árboles, porque ve bastantes árboles. Bueno, a mí me cuesta, o sea, yo no sé mucho de botánica, entonces o sea, me cuesta diferenciar, o sea, un árbol que saque limones, a que saque pomelos, o sea, para alguien, o sea, que no vivió en un ambiente así, es difícil. Entonces quiere decir que ustedes tienen ese conocimiento, porque eso es lo que ven. Bueno, a nivel de los árboles. ¿Y ahora qué tiene que ver con los ríos?
¿Qué otra cosa tiene que ver? Piensen en dónde vive la gente. Por la historia, puede ser por el pasado. ¿A qué se refiere? Y que la historia del río Paraguay dice que por ese medio fue descubierto el Paraguay. No entiendo. ¿Y eso qué tiene que ver con el comportamiento de los paraguayos? Y puede ser que sean más patriotas de esa forma. Ah, ya. Sí, esos son elementos de la cultura subjetiva. O sea, todavía no nos metamos a las ideas. Metámonos en el comportamiento que hace la gente. Está Bueno. bien, pero vamos a reciclar despacito eso. Entonces, con la forma de comportarse, ¿qué tienen que ver los ríos? ¿O piensan a dónde les gusta a ustedes ir a vacacionar a nivel local? Al interior, por ejemplo, por cordillera, teniendo en cuenta ¿cómo te digo? El afluente de los arroyos, ríos, porque el agua es fría, es refrescante, la naturaleza sí, en sí te da mayor paz, tranquilidad, desestrés. El agua dulce es totalmente diferente a, obviamente que si te vas fuera del país tenés agua salada, pero la nuestra es totalmente diferente. Muy bien, Fátima. Entonces, su compañera nos está diciendo, vea, acá la gente de Paraguay le gusta ir a los arroyos porque hay un montón de ríos y encuentra paz yendo a los arroyos porque hay un montón de ríos. Entonces, estamos asociando o explicando las costumbres locales con argumentos del ambiente. Porque póngase, puede ser muy obvio, o sea, que toman tereré, pero necesito que ustedes entiendan de dónde sale eso. Porque al entender que el ambiente es o que la naturaleza explica el comportamiento, ahí nosotros podemos entender que esos comportamientos van a ser fijos hasta que la naturaleza lo permita. Es decir, o sea, que gran parte del comportamiento de las culturas va a depender del clima, o sea, de la naturaleza que le rodee. Entonces, imaginen un universo paralelo en donde acá deje de hacer calor y haga solamente frío, capaz que va a ser cuestión de décadas o de años para que desaparezca una costumbre y aparezca otra. O lo mismo, imaginen entonces esa costumbre de juntarse debajo de un árbol a conversar. Eso se va a seguir manteniendo hasta que existan menores cantidades de bosque que desaparezcan. Entonces ahí lo que también quiero enfatizarles es que las costumbres o los aspectos bonitos que les gustan de su cultura se van a mantener mientras su ambiente se permanezca lo más parecido, o sea, mientras su ambiente esté estable. Si los ríos comienzan a contaminarse o algo pasa a nivel de su naturaleza, entonces recuerden que más allá de lo que le pasa al planeta, porque bueno, un ratito pensemos de forma egoísta los psicólogos, más allá de que eso es entre comillas muerto de los ecologistas, a los psicólogos nos preocupan mucho los cambios ambientales porque también va a generar cambios culturales. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que para poder comprender, el primer paso para comprender la cultura de un grupo de personas es sí o sí analizamos la naturaleza que tiene. No quiero decir naturaleza porque es como, en algunos países nomás existe naturaleza. Más bien utilicemos el término de ambiente. Póngase Japón, tiene un ambiente. Claro que ellos tienen naturaleza, pero su ambiente también tiene otro tipo de cosas, como ellos tienen tecnología, tienen un montón de árboles, tienen un montón de hormigón, y puede que no tengan tantos árboles, pero su ambiente es otro. Entonces, acá lo que les estoy diciendo es que para entender una cultura, sí o sí, primero analicen el ambiente, o sea, la parte física que le rodea. O en términos más sencillos, como dije en una clase, es que ustedes párense imaginariamente en el centro de una ciudad de esa cultura que quieren investigar y giren a 360 grados. Pónganse, si pensamos de eso y nos vemos a 360 grados en Asunción,
ven que vamos a ver edificios, vamos a ver asfalto, vamos a ver árboles, varias cosas. Vamos a ver ríos. En cambio, en otros lados se mira otras cosas. Entonces, quiere decir que la cultura primero se explica por lo que la gente ve alrededor. O me parece que en esta clase ustedes dijeron la vez pasada que porque hay un loro que parece que es sumiso, entonces utilizan este término para cargar a quien no puede salir. O pónganse, el otro día estaba escuchando también una frase que parece que se utiliza para describir a el volver al mercado de conquista, entre comillas, que es algo así como arrear ganado, alguna cosa así. Entonces, fíjense que es una frase muy clarificadora, porque para alguien que no ve ganado alrededor es inentendible, porque primero, ¿qué es arrear? Segundo, ¿qué es ganado? Y entonces, ¿qué tiene que ver el ganado y el arreo con seres humanos y el filtreo? Entonces, ven que hay una distancia gigante para quienes no ven eso. Pero en cambio, para la gente que está rodeada de eso, del ganado y demás cosas, es algo muy obvio. Entonces, por eso es que puede que en estos procesos de adaptar y validar instrumentos haya frases que son muy locales. Como póngase, puede que ustedes escuchen la frase de echarse la pera. Reitero, echarse la pera. ¿Alguien tiene una idea de qué creen que puede decir eso? ¿O qué significa? 20 es difícil, porque como no vemos los perales alrededor, o sea, capaz que no es tan común, entonces es difícil de entender y es una forma de describir a ser vago o utilizar otro tipo de elementos como de animales que no hay por acá, entonces sería inentendible. Bueno, entonces, en pocas, para entender la cultura de un lugar, primero hay que analizar el ambiente. Hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Yo solamente un comentario, profe, que Sí. siempre veo que los que viven en la ribera, al costado del río Paraguay, cada crecida suben. Parece ser que ya es una cultura, no sé si que se adaptaron o a mí me gustaría entender por qué están en ese ciclo siempre, porque es del ambiente, es la naturaleza, como dijiste, sube el agua, salen ellos y vuelven otra vez a ese lugar. Buena pregunta. Sospecho que alguien de aquí ya podría contestarla, es decir, le reformulo en otros términos. ¿Por qué la gente que vive en las riberas sigue viviendo ahí a pesar de que se inunda y se tienen que desplazar? ¿Quién tiene la respuesta? Capaz porque su medio de consumo se encuentra en Bien, el río que es la pesca. claro, muy bien, como dice Jennifer, porque de eso comen, de eso trabajan y de eso seguramente obtienen las materias primas para construir sus lugares de vivienda. Entonces, aunque la pasen mal, con mucho respeto, nosotros está bueno que entendamos que el problema es más grande, porque claro que les genera un montón de incomodidades, pero el asunto es que los beneficios son mayores que los perjuicios. Por eso es que el ser humano sigue replicando la conducta, porque en cambio, cuando se desbalanza, no se sostiene mucho tiempo esa costumbre. O sea, en pocas, una conducta se convierte en costumbre siempre y cuando las ganancias sean superiores a los perjuicios. Ya, muy bien. ¿Otra inquietud? Bueno, sigamos. Entonces, esto se refiere a la primera parte de la cultura objetiva, es decir, la ecología o el ambiente. Acá podemos hablar de naturaleza, pero ustedes tienen mucha naturaleza, porque en otros lados no hay tanta. Vamos al otro componente de la cultura objetiva, que son los patrones de producción y consumo. Entonces, igual se les ha traído una descripción y vamos a leerla y a ver, les hago esos ejercicios para ver si pueden encontrar una asociación entre esta descripción del consumo paraguayo con la forma de comportamiento. Entonces, miren, nos dice que Paraguay tiene una economía principalmente agraria, la cual está basada en la explotación de sus riquezas naturales, en específico la riqueza de la tierra y el potencial hidroeléctrico.
Es decir, o sea, la forma como Paraguay obtiene su dinero básicamente es agraria y por el potencial de las represas. ¿Qué tiene que ver eso con la forma de comportamiento de los paraguayos? Que están, que están seguros que van a costear su costo de vida, un sustento que tienen a través del trabajo. No entendí, ¿me podrías explicar mejor? Sí que mediante que tenemos esos potenciales, el paraguayo puede trabajar. Entonces está tranquilo y seguro de tener un trabajo. ¿Por la parte agraria o a qué se refiere? No en el trabajo, puede ser por la parte agraria o por el potencial hidroeléctrico que tiene. Ah, ya, ya. O sea que la gente, ya, usted está explicando que, bueno, en general la gente está tranquila acá con el trabajo porque sabe que por último, o sea, se va a requerir gente en el campo o que por último la hidroeléctrica va a seguir inyectando dinero a la sociedad. Algo así, ¿entendí, Sí, cierto? algo así, sí, 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 para el sustento. Ya, 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 entendí. Bien, ¿quién más tiene otro análisis? Yo les doy una hora. O sea, acá consumen bastante carne porque este, tienen muchas reses. Entonces, como tienen bastante esa cantidad, por eso comen bastante la carne. Y es muy importante para la gente de acá comer carne. Ya. Otra cosa. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, miren que la presencia de lluvias, suelo fértil y bosques generan ventajas competitivas en los sectores agrícolas y ganaderos. Entonces, ¿quién encuentra una asociación en esto de que hay muchas lluvias, suelo fértil y los bosques con el comportamiento de la gente local? Profe, podría ser como que las personas o en su mayoría, por ejemplo, encuentran mayor efectividad en sus negocios. O sea, nosotros los paraguayos, ¿en qué sentido? Porque como tenemos como una tierra fértil, el alimento para los animales, para el ganado en sí es mucho mejor. Incluso eso hace que la carne sea una de las mejores del mundo según las competiciones. Entonces, gracias al suelo que hace que tengamos alimentos para la ganadería, para el ganado, se pueda exportar la carne, eso hace que se invierta dinero al Paraguay y así también yo como dueño de mi negocio, el ganado, tengo mayor sustentabilidad y algo así. No sé si tiene algo que ver. Claro, es una lectura de la economía que me ha dado, pero ¿qué tiene que ver con el comportamiento humano? Y, y es como que el, o el paraguayo, por ejemplo, tiene también esa tranquilidad de que por el suelo fértil y todo lo que tenemos tiene sustento, puede hacer plantaciones para su propio sustento, su propia alimentación. eh, Eso nos ayuda a nosotros gracias a las lluvias y cosas así. No, no sé si va por ahí. Claro, sí, lo que está diciendo es que tiene, aunque no sean conscientes, una especie de tranquilidad que algo se debe poder conseguir. Sí. Claro, también otra cosa que yo les puedo decir es que percátense, o sea, que no es raro encontrar así desperdicio de alimentos, o sea, que se pudran mangos u otro tipo de frutas porque se caen y están en el suelo. Entonces ven que en otros países eso no se da, porque todo se vende. Entonces ahí se explica cierto tipo de tranquilidad que tienen las personas, o inclusive cierto tipo de,
saben que hay cierto tipo de frutos también, o sea, que generan cierto tipo de comida, pero que, por ponerles un ejemplo, hay una fruta que me parece que se llama, disculpen mi forma de pronunciar, inga, que ven, o sea, que es una fruta dulce. Y en algunos lados he escuchado que le llaman como que es comida de pajarito y no de seres humanos. Y es como curioso, ¿no? Porque ven que tienen tantos árboles y tantos frutos que ya no les consumen o que incluso le asocian que es más comida de animales antes que de seres humanos. Entonces también esto es llamativo. Otras, miren, la presencia de las lluvias también hace que tengan cierto tipo de frenos conductuales cuando hay algún tipo de tormenta. Entonces, en otros lados, cuando llueve, no paran las ciudades, sino siguen adelante. Entonces, tienen la costumbre de que si llueve, se paralizan las actividades y es algo, o sea, muy evidente o ya implementado como una especie de norma. Pero para gente que viene de otra cultura, uno no entiende al comienzo por qué cuando llueve ya se suspenden las clases. Y me pasó varias veces. Otra. Mire, dice que la tercera se refiere a que la soja es el mayor cultivo a nivel económico y territorial. Entonces, ¿qué tiene que ver la soja con la forma de comportarse de la gente? Profe, hay una parte, por ejemplo, el otro día leí eh, que generan también desconfianza. ¿Por qué? Porque están constantemente fumigando la soja, aunque dicen que es el mayor nivel económico, pero a su vez genera desconfianza porque dicen que eso le enferma a la gente, en la parte donde están los cultivos y las personas que viven alrededores. Muy bien. Entonces, Ana, en otras palabras, nos dice, yo puedo explicar la desconfianza en ciertas partes de la cultura paraguaya a partir de la presencia de la soja y ¿cómo se llama? Y los químicos que utilizan para su cultivo. Entonces, eso genera cierto tipo de afectación en ciertas personas y por eso es que la gente se hace desconfiada en esos sectores o en general hacia las fumigaciones. Entonces, asociamos o hemos explicado la desconfianza con un factor de la soja. Muy bien. Otra, miren, les puedo decir, ven que entonces si hablamos de que este negocio es muy rentable, entonces capaz que la gente que se dedica a este sector es visto por los demás como que tienen mayor poder, puede que sea económico, político, como sea, pero ese término de sojero ya se asocia a algo. Entonces se explica por qué para la gente se comporta de cierta forma ante los sojeros, porque la soja tiene una alta capacidad de generar dinero. Entonces podríamos decir, miren, que hay parte de la sociedad que les tiene mala onda y eso se explica no porque son malos, no porque tienen problemas psicológicos, sino porque la soja es el cultivo que más dinero genera. Entonces ese dinero provoca una especie de diferencias en el poder. Y por eso entonces hay gente que puede que les agrade más los sojeros o puede que les agrade menos. Y miren, entonces otra cosa, así como característica diversas, nos dice que a pesar de que Paraguay tiene un potencial muy grande de generar alimentos, el acceso de los alimentos es bastante difícil para una parte de la población. En otras palabras, dice que Paraguay tiene el potencial para generar mucha comida y para todos, pero el acceso a esta comida es difícil para una parte importante. ¿Eso qué tiene que ver con el comportamiento humano?
A ver, les oriento de otra forma. Ven que acá nos está diciendo que hay comida, pero el problema es que la comida no está bien distribuida. Entonces, que hay lugares en donde se desperdicia y en otros en donde no llega, pero que hay comida para todos, hay comida para todos, pero no llega bien. Entonces, ¿qué efecto psicológico causa esta situación? Profe, yo puedo comentar, por ejemplo, cuando empezamos el año pasado la pandemia, Mm, que se cerraron las escuelas, la escuela, el Ministerio de Educación y Ciencias empezó a repartir alimentos, pero no alcanzaba para todos. mm, Entonces vinieron los policías a cerrar el portón y las personas empezaban a empujar y a ponerse nerviosos. A personas que nunca le he visto así se pusieron muy nerviosos. Entonces yo creo que en ese momento generó una desesperación, una angustia, ya, y convirtió en el comportamiento que eran agresivos. muy bien. Entonces Ana nos dice, la agresión social que tiene ciertas personas se explica por la dificultad en el acceso a los alimentos. Entonces, que mientras más difícil tiene cierta población de acceder a los alimentos, se va a volver más enojada. Entonces, en pocas estamos explicando que parte de la cultura paraguaya está enojada, no por locos, sino porque no tiene nada que hacer, sino porque tiene una explicación primero ambiental. En este caso se refiere a la dificultad en el acceso a los alimentos. Otra, yo les doy una observación. Ven, o sea que en algunas partes del país se caracterizan porque creen más en el Estado, o sea, creen más en las instituciones, creen más en el presidente, en el Senado, en las universidades, creen más en los trabajos. Y hay otra parte del país, en cambio, que cree menos y que está formando un Estado paralelo, o sea, con una institución distinta que les protege de forma distinta. Para aterrizar más y con mucho respeto, sin ponerme a favor ni del gobierno de Asunción, ni del gobierno de otras zonas del país. Ven que lo que quiero decir es que esta diferencia en el acceso de alimentos genera que haya personas que creen en el Estado que está representado por la policía, por los militares, guiados por el gobierno de Asunción. Y hay otra parte de Paraguay en donde, como no le llega los alimentos, ya han perdido la confianza o están perdiendo la confianza en el representante del Estado y en las instituciones de Asunción y están creando o apoyan de forma directa o indirecta la creación de una fuerza distinta que les ayude y que les protege. En este caso me refiero al ejército, ¿cómo se llama? Al ejército que se autodenomina del pueblo. Entonces, ven, o sea que si nos alejamos de Asunción y vamos hasta las zonas carenciadas, vamos a notar que de a poco se va viendo que el pensamiento de Asunción, que les ven a ellos como terroristas, comienza a desaparecer y se va transformando en un pensamiento que se asocia más a una especie de defensa directa o que en serio se sienten representados. Entonces, algo así nosotros podríamos entender que pasó en otros lados como en Colombia o en Perú. Y asimismo, o sea, las diferencias en el acceso en alimentos y otras cosas generó que se forme otro sistema de gobierno con otras fuerzas policiales o armadas que les protegían. Y entonces lo que puede pasar es como sucedió en Colombia o en Perú, que se forman dos estados dentro de un mismo país y entran en guerra para ver, o sea, cuál se encarga del control de la totalidad de la población. Como el ejemplo de Colombia, durante por 50 años había dos Colombias, la que tenía la representación en Bogotá y la otra que tenía representación en la zona sur de Colombia. Entonces se formaron como ejército, uno llamado ejército militar y el otro llamado fuerzas colombianas. Asimismo sucedió en Perú. O sea, el gobierno de Lima y el gobierno de las zonas del interior de Perú. Entonces quiere decir que estas diferencias en el acceso por lo menos va a generar que haya gente que se enoja. Mucha de esa gente que se enoja va a dejar de creer o va a dudar más de la legitimidad del gobierno de Asunción. Y podría pasar que otro tipo de gobierno
u otro tipo de representaciones o gente que se levanta en armas sea más bien vista en comparación con el gobierno de Asunción. Hasta aquí, ¿qué pregunta vais? Por ejemplo, profe, si las personas que acá en Paraguay se dice mucho que venden sus votos, puede ser también por la falta de disponibilidad de alimentos. Claro, pues. Pero primero, mejor desarrolle usted. Porque yo trabajo muchísimo hacia la ribera y muchos ellos están esperando algo que se les dé. No tratan ellos de buscar algún trabajo, de ver, vamos a hacer esto, ellos se sientan a esperar. Entonces digo, creo que porque no hay suficiente comida, porque eso es lo que el ser humano necesita, comida. Entonces viene y eso aprovechan los políticos, vienen y le dan ese dinerito que en el día ellos van a usar. Sí, claro. Entonces, lo que usted está diciendo es que cierto comportamiento cortoplacista que tiene parte de la cultura se explica por esta dificultad que tienen para comer. Es decir, me parece que hay una frase que dice que estómago vacío, o sea, el cerebro no estorba. Entonces, a lo que quiero explicar es que en aquellas culturas en donde existe esto, es normal que existe estas visiones a corto plazo. Y entonces ahí nosotros también podemos entender, o sea, cierto tipo de comportamientos en la pandemia. Ven que en general al mundo le está pegando bastante durísimo. Y así con mucho respeto y afortunadamente como estamos en un ambiente académico podemos hablar con libertad académica. Ven que un montón de gente está pasando muy mal a nivel de la atención, se están perdiendo vidas humanas, es gravísimo todo eso. Pero ahí miren también nosotros podemos entender porque hay cierto tipo de gente que prefiere ahora, o sea, pongamos así en términos muy llanos, que capaz que no se cuida tanto o que está pensando con ideas como para cuándo la vida o no sé si me voy a morir mañana, así que le meto con todo este fin de semana, o que prefiere entonces que la vida trate de, o sea, que los lugares estén abiertos, porque es preferible abrir la economía antes que colapse la economía. Entonces ahí nosotros podemos entender desde el punto de vista salugénico, ven que más bien defendemos a la idea de las cuarentenas en general. Sé que hay un efecto psicológico gigantesco, pero la salud psicológica y la vida actual o la vida de las siguientes generaciones hay un mensaje. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo, miren, que hay mucha gente que está en contra de las cuarentenas o que cree que todo esto es una especie de invento o que es algo de una conspiración internacional y demás cosas. Entonces esa gente está pensando de esa manera porque capaz que tiene un problema a nivel de los alimentos. Entonces, si se le está dificultando acceder al alimento, es más probable que venga estos pensamientos cortoplacistas. Entonces, con esto lo que les quiero enfatizar es que es importante que tengan bien presente esto de los alimentos para entender los aspectos culturales. Entonces, capaz, o sea, que para hacer un instrumento de medición, pónganse que el más bravo es desde 500 preguntas, porque hay algunos que tienen así. Ven que podemos pensar, ya, buenazo, yo quiero entonces que ese se adapte acá a Paraguay. Pero ahí estoy leyendo que al final dice que hay problemas en la distribución. Entonces es muy probable que una cantidad importante de gente tenga pensamiento cortoplacista. O sea, que hacerle que se siente por 2 horas para llenar 500 ítems sea mucho. Entonces nos ponemos a pensar, híjole, entonces si tiene pensamiento cortoplacista, capaz que por más que quiera adaptar este instrumento, lo mejor sería adaptar uno más pequeño. O si igual queremos adaptar ese instrumento, esta información nos recuerda que vea, la va a pasar difícil, o sea, va a tener que convencerles de alguna manera o darles dinero o algún tipo de retribución para que los voluntarios se queden 2 horas consultando un instrumento. Entonces, quiere decir que según estas características que hemos visto a nivel objetivo, nosotros podemos entender
entender por qué la gente se comporta así. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta al respecto? O si quisieran que les vuelva a explicar otra cosa. Ya no, profe, clarísimo. Me quedó claro que también la falta de alimentos genera sumisión, lo que acabaste de decir. Sí, esto de la sumisión ya vamos a agarrar después en los elementos en la cultura subjetiva. Otra pregunta. Bueno, lleguemos hasta aquí. Vámonos a un receso de 10 minutos y a las 8:25 seguimos. Dale, profe. Bueno, Entonces, antes del receso nos quedamos en la explicación de los elementos de la cultura objetiva, los cuales ahí nos referimos a que en pocas hay que analizar el ambiente, cómo la gente trabaja y come. Entonces, que también enfatizamos que estos son los primeros explicadores de la conducta de una cultura. Ahora, miren, hay otros explicadores o hay otras explicaciones que en cambio corresponden a los simbolismos o a las creencias o en pocas palabras a las estructuras mentales. Dicho en otros términos, los elementos de la cultura subjetiva se refiere a los significados compartidos. Por ejemplo, ven, o sea que si pensamos en una cruz, es muy común que esa cruz a nivel local tenga un significado asociado a una religión. O mire, si es que hablamos de una palabra como amistad, puede que tenga un significado común, o sea que la gente entienda una cosa con eso. Entonces, ven que una cosa son los comportamientos y otro lo que la gente entiende. Entonces, esto que está dentro de las cabezas, que le vamos a llamar lo que la gente entiende, es lo que se refiere a la cultura subjetiva. Entonces, esta cultura va a tener 4 componentes. Entonces, va de nuevo. La cultura se refiere a formas comunes de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Esta cultura se va a dividir en 2 grupos. La cultura objetiva, que son lo que nosotros podemos ver. Y en estas cosas que podemos ver, se divide en ambiente y en patrones de producción y consumo. Lo objetivo. Ahora miren, a nivel subjetivo, quiere decir que este grupo se va a dividir en 4. Entonces, estos elementos corresponden a las creencias, los roles, las normas y los valores. Entonces, por un minuto, recordemos las diferencias entre uno y otro. Creencia se refiere a los pensamientos que no requieren una demostración. Entonces, una creencia es una religión. Una creencia es no creer en una religión. Pónganse, la gente agnóstica, la creencia es ser agnóstico. La gente atea, su creencia es ser ateo. Es decir, creencia se refiere a formas de pensamiento que no requieren demostración, sino que la gente las da por sentado como que fueran verdaderas. Entonces, creencia se refiere a, como les digo, una forma de pensamiento que se acepta como verdadera sin evidencia. Ahora, miren, roles, en cambio, se refiere a las máscaras sociales o a los personajes o a los papeles que nosotros cumplimos. Pónganse, ustedes ahora de 7 a 9, este viernes en esta clase, cumplen el rol de estudiantes, pero se acaba la clase a las 9:30 y ven que ustedes puede que retomen el rol, puede que sea de madre, de padre, de pareja, de amigo, sabrá Dios qué van a hacer. Y cuando nos ponemos a hacer algún deporte, ustedes adoptan el rol del portero, del que hace los goles, del que saca en el voleibol, o sabrá Dios qué hacen. Entonces, roles son los papeles que nosotros cumplimos. Por ende, cada persona tiene diferentes roles.
Y en otras palabras, estos roles tienen diferentes tipos de comportamiento. Por ejemplo, hay un rol de madre, el que se caracteriza porque tiene tal y tal y tal forma de comportarse. En cambio, el rol de esposa tiene otras características. El rol de mujer tiene otras características. El rol de hija también. Entonces, cada persona tiene diferentes roles. Por eso es que se suele comportar de forma distinta, pónganse, cuando está con su familia, con su pareja o con sus amigos, porque los roles son distintos. Entonces, veamos cuántos han entendido. ¿Me podrían decir en qué consiste el rol de ser papá? Les doy una pista. Rol es más fácil si entendemos como que la vida es una obra de teatro. Entonces, el rol se refiere a los papeles. Entonces, el papel de papá, ¿qué características tiene? Puede ser, profe, de ser el guía de la familia, actuar como una especie de guía, fuerza, no sé, puede ser así, profe. Muy bien, claro, ya son características de ese rol. Autoridad, Ya, en bien. teoría, ¿verdad? No es tampoco muy general, ¿verdad? Obviamente la mujer también desempeña un papel dentro de la familia, pero creo que autoridad, guía. De protección también se podría decir, Muy bien. seguridad. Sí. Recuerden que nosotros no estamos viendo si se cumple o no. Estamos simplemente viendo en qué consiste este papel de la actuación. Les pongo otro ejemplo. Ven que hay el rol de ser docente universitario. Entonces ven que nosotros tenemos el papel de que tenemos que enseñarles a pensar, enseñarles ciencia, ser tolerantes y demás cosas. Ahora que se cumple en la realidad, eso ya pasa por otros aspectos. Entonces, cada cultura tiene formas de pensamiento y también, o sea, ciertas expectativas o papeles. Vamos con otra pregunta. ¿Me podrían describir el rol de los psicólogos? Profe, y creo más que nada que es la de cuidar la salud mental o identificar si existe alguna patología, ver qué tratamientos, o sea, es mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, claro. Entonces, si se fijan, los roles también se entiende como qué es lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces, por concepto, los roles sí o sí suelen ser contradictorios. Retiro lo dicho. Muchos roles son contradictorios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ven que el rol de ser pareja tiene cierto tipo de comportamiento, que varios de esas características son opuestos o chocan con el rol de ser mamá. O el rol de ser, pónganse, de ser empleada en algún área. Entonces son expectativas que chocan. Entonces que haya ese choque de roles es normal. Otro ejemplo más aislado. Imaginemos que el país está en una elección y entonces se elige a un presidente. Entonces ven que el presidente subió con unas promesas de campaña. Entonces, una cosa es el rol que él tenía como líder de un partido. Y otra cosa es ahora que tiene otro rol, porque ya no es solo el líder del partido, sino a la vez es el líder de la nación. Entonces, puede que esos roles sean contradictorios, porque capaz que tiene que tomar algunas decisiones que van en contra o de la nación o del partido. Entonces, los roles es normal que sean contradictorios. Con esto quiero enfatizar nuevamente, miren, las creencias que existen acá se parecen a las creencias de otros lados, pero también hay diferencias. Ser papá en Paraguay tiene ciertas características, o sea, tiene ciertas expectativas, o genera ciertas expectativas.
que se parecen en algo a ser papá en otro país, pero existen diferencias también. Ahora bien, estamos, si ustedes se percatan, desglosando estos significados o estos elementos de la cultura objetiva. El tercero se refiere a las normas. Entonces, esto consiste en los reglamentos de comportamiento permitido y prohibido. Entonces, quiere decir que cada clan se caracteriza porque de forma escrita o de forma mental tiene en general claro qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, en las normas están incluidas las leyes, las constituciones, pero también reglas que no están escritas. Y como les digo, una cosa son las normas, o sea, una cosa son todos estos elementos que están en la cabeza y otra es el comportamiento. Porque no estamos diciendo que necesariamente lo que se piensa o lo que se dice se hace, porque hay una distancia. ¿Acaso lo estamos viendo el contenido mental? Entonces, ven que, por ejemplo, acá hay una norma social que te dice que no es buena idea matar a alguien. O sea, en pocas, no está bien matar a alguien. Inclusive hay leyes que penalizan eso. ¿Qué nos puede decir otra norma social? ¿Recuerden? Normas son Norma como reglas. social, profe. Sí. Tener buenos modales. Ya, pero ahí interrumpo un ratito. ¿Qué es buenos modales? ¿A qué se refiere? Y no sé, pedir permiso, formar fila, hablar con respeto, sin ofender. Ya, ese es son buenos ejemplos. Me quedo con este último de hablar sin ofender. Entonces, ven que esa es una norma, pero aquí, porque puede que la forma de hablar con respeto, o sea, tiene ciertas características aquí, pero si van a otro lado y hablan de la misma forma como se habla acá, puede que vaya en contra de la norma de ahí. Un ejemplo pragmático. Imaginen que tenemos una pareja formada por una persona de Paraguay con alguien de España. Entonces, para hipotetizar, así como le encanta a su profesor de predecir la conducta, ven que fijo, uno de los problemas que van a tener ahí es que el uno de los dos no le va a entender al otro. Porque imaginen que hay una discusión. Ven que acá la gente parece que cuando hay algún tipo de disputa, como que te atenúan o como que tratan de no. O sea, su forma de decir no es menos clara. O sea, no te dicen no, no quiero, sino, o sea, es, resumo, ¿no? Te dicen sí, pero, y ven que del sí, pero, a entenderle como un no, hay una distancia gigante, porque nunca se dijo no. O pongan, si hay un debate académico, es curioso porque cuando se debaten posturas distintas, mutuamente se parece que se están validando. Y en otros lados, en cambio, la forma respetuosa para ellos sería decir, no estoy de acuerdo porque acá usted está mal. Es decir, que cada cultura genera cierto tipo de leyes o formas de comportarse o normas o reglamentos que sirven para que la sociedad tenga un orden. Pero cada cultura tiene esas normas. Entonces, lo que acá es normal o es esperable, seguramente se parece a otras culturas, pero también hay una diferencia. Les pongo otro ejemplo. Bien, ven que también acá he visto que también tienen una norma bastante bonita, que es, o sea, que es común que la gente vaya a visitar los domingos a sus familiares. Ven que desde un punto de vista local es muy bonito, pues, porque o sea, eso genera cohesión del clan, la gente se divierte, pero pónganse, en parte de la cultura de donde yo vengo, eso sería irrespetuoso. O sea, que alguien venga y haga eso es que te está faltando el respeto si te vienen a visitar. Porque en algunas partes de donde yo vengo, solo uno
venir este domingo a tal hora? Sí, sí quiero. Y entonces, ese valor que les estoy diciendo se caracteriza porque cuando te invitan, tú sí o sí tienes que llevar algo. O sea, tienes que llevar, así sea una gaseosa, un vino, un pastel, pero algo así o sí tienes que llevar, porque si no, es visto como ofensa. Entonces, ven que si comparamos culturas, ambos dicen, o sea, que lo ideal es que se traten con respeto, solo que el respeto para una cultura es ir y, o sea, cada tanto visitar a sus allegados, a la gente que quieres. Y acá el respeto es solo ir si te invitan y encima llevando algo. Entonces es importante que entiendan esto porque es bastante común que en los instrumentos puede que veamos este tipo de preguntas que uno no entiende a qué se refiere. Entonces es importante que ustedes vean que debemos traducir a cuál es la norma que se está entendiendo. Póngase en un instrumento que queremos medir habilidades sociales, puede que quiera medir el respeto. Y entonces la pregunta sea, usted antes de acudir a una casa se comunica, perdón, usted solo acude a visitar ante una invitación y lleva algo para comer. Entonces ven que ese ítem está evaluando el respeto en una cultura. En cambio, si ponemos ese mismo ítem al castellano de acá, o sea, le ponemos el vos en vez de usted, ven, o sea, que no va a evaluar el respeto, sino puede que eso sea entendido acá como desconfianza. Entonces, ese término que evalúa el respeto para ciertas culturas andinas se traduciría en cambio acá con otro tipo de mensaje, que en este caso sería distinto. Usted acostumbra a ir a visitar a sus familiares o a sus parejas, qué sé yo, cada tanto. Entonces me van siguiendo, es importante que ustedes entiendan que cada cultura genera sus leyes o sus formas de pensamiento, de comportamiento ideal, pero ese comportamiento ideal solo sirve para la gente de esa cultura, porque si viene otra persona de otro lado, primero no les va a entender, y por último, si medio entiende algo de psicología cultural, puede que se adapte, pero en el fondo no entiende el mensaje, pues. O sea, que puede que tome tereré, pero es porque, bueno, ya toca, o sea, pero, o sea, podría vivir sin el tereré o lo usa para otras cosas. O así mismo gente de acá que vaya y se acostumbre, pónganse en Londres a tomar el té a las 5 de la tarde y puede que, bueno, toma porque es lo que hay. Pero no es que le genere ese simbolismo de la gente de Londres, que es un momento de paz y de reflexión. Entonces, siguiendo en esta línea, ¿quién nos dice otra norma cultural local? Que los menores de 18 años no pueden tomar bebida alcohólica. Ya, muy bien, claro. Entonces ven que eso es un comportamiento, es una norma social que se parece a lo que hay en algunos lados y se asemeja en otros. Pónganse los norteamericanos, ellos tienen a los 21 recién ese permiso. Muy bien. ¿Qué otra norma social? Podría ser también el de dar 2 besos al saludar. Claro, sí, muy bien. Les voy a poner también un ejemplo anecdótico para que no se olviden. O sea, no más bien este que es más potente. A ver, 2021. Hace 50 años por ahí. No, pongan más, hace unos 60 años. Ven que en Cuba hubo un conjunto de cambios sociales que llevó un líder que se llamó Fidel Castro. Y él entonces, al momento de hablar, era una persona muy preparada. Entonces, ven que usualmente la inteligencia era atractiva. Y además, Fidel Castro parece que era alto, era delgado y a nivel de sus facies era atractivo. Por eso es que entonces, en su época, Fidel era un sex appeal de las mujeres cubanas, porque o sea, le veían como un líder, o sea, que de unos meses a otros les dio igualdad de derechos, les dio igualdad en salud, capacidad de votación, les dio salud, educación, o sea, le veían a Fidel durante muchas décadas como alguien muy atractivo, muchos años, bueno, mientras acompañaba la fortaleza de la juventud. Entonces, ven que en cierta parte de la Unión Soviética, la costumbre que tenían ahí es que cuando respetas mucho a alguien o quieres mucho a alguien, los varones pueden llegar a besarse inclusive en los labios. Entonces, la anécdota nos dice que ven, o sea, que si llegaba Fidel a Moscú
y entonces su par soviético le llegaba y le besaba, iba entonces a perder seguramente cierto poder político que tenía ante las mujeres cubanas. Entonces, lo que a él se le ocurrió, entonces quiero enfatizar esto, ven que para los cubanos que entre varones se den besos en la mejilla o en los labios, ya, o sea, te hace perder masculinidad. Y en cambio, en Rusia eso es algo no solo normal, sino es algo bonito, o sea, es un gesto bonito que se le da al líder cubano. Entonces, según la anécdota, lo que cuentan ahí es que ahí se le ocurrió a Fidel comenzar a fumar habanos. Entonces, por eso él se baja del avión y como tenía el habano, entonces se zafó de esa norma soviética y respetó también la norma cubana. Entonces, esto quiero que entiendan. Ven, o sea que para los soviéticos eso es algo bonito, o sea, es respetuoso, muy respetuoso ir y besarle a Fidel. En cambio, en la cultura cubana, eso no es una norma bonita, sino más bien le penalizaba. Entonces, cada cultura también tiene sus normas. Muchas de ellas se parecen, pero hay otras que son distintas. ¿Quién tiene otro ejemplo de alguna norma? O en términos más sencillos podrían pensar, ¿quién nos puede dar las características ideales de cómo debería comportarse una persona paraguaya? Las normas de tránsito puede ser, profe. ¿Como cuál? Por ejemplo, justamente hoy estaba viniendo, se habilitó ya una rotonda. Y yo que estoy saliendo de la rotonda tengo prioridad. Y los que van a ingresar tienen que esperar que yo salga para que ellos ingresen. Ese es un buen ejemplo. Ven que es una norma. Hablando a nivel de tránsito, ven que en esta parte del mundo manejamos por la derecha, o sea, en el carril de la derecha. En cambio, en Inglaterra y en otros lados manejan por el carril de la izquierda. Entonces, quiere decir que cada cultura genera sus normas, que solo sirven para los que están dentro de esa cultura, o bueno, si es que alguien ingresa, ya bueno, medio tiene que adaptarse, pero eso no se olviden, que la gente que viene de una cultura distinta, medio puede adaptarse, pero no quiere decir que va a profesar las mismas creencias, ni los mismos roles, ni las mismas normas. Sobre todo si es que alguno de ustedes tiene pensado migrar, o si tiene familiares migrantes, o si quieren formar familia con alguien de otra cultura, acuérdense que puede que sea muy bonito lo que sea esto que lo otro, pero sí o sí van a haber roces por esta parte de la cultura subjetiva. Porque capaz que no entiendan, la gente de acá no entiende, o sea, por qué es bonito que caiga la nieve, o por qué es indispensable hacer tal cosa, o por qué es indispensable vestirse de tal manera. O la gente de afuera puede que no entienda por qué es tan bonito pónganse la ronda del tereré para la gente local, o por qué es tan indispensable la visita los fines de semana al resto de gente. Entonces acá estamos aprendiendo que no es que sean malos, sino que la cosa es que no entienden. Porque la cultura es algo que nosotros aprendemos por un montón de años. Entonces uno medio puede adaptarse, pero eso no quiere decir que lleguen a entender como lo entiende la gente local. Y el último componente de estos elementos simbólicos son los valores. Y acá nos referimos a el comportamiento, a ver cómo se llama, un valor es el comportamiento admirado, ese es el término. O sea, en pocas palabras, a ver, déjenme ver si tengo acá un ratito. Bueno, ya me acuerdo. Bueno, esto de los valores le vamos a dejar en stand-by un ratito, porque hay una explicación mayor. Entonces, hasta acá, 3 elementos de la cultura subjetiva. Las creencias, roles y normas. Entonces, también cabe recordarles que una cosa es lo que la gente tiene en la cabeza y otra cosa es lo que la gente hace. O sea, es normal
que la gente tenga la norma vial o las normas de tránsito, pero que no les hagan caso. O sea, es normal que haya los roles de ser universitario, pero que los universitarios no hagan tanto caso. Es decir, es normal que el comportamiento real sea distinto del comportamiento imaginario. Otra cosa, entonces, ya bueno entendimos, o sea, cuáles son los elementos subjetivos. Ahora veamos, o sea, eso cómo se aplica a la cultura paraguaya. Entonces, miren, nos dice que a nivel de las etnias, Paraguay se caracteriza porque es pluricultural, porque proviene de, o sea, tiene descendencia de guaraníes, de españoles y otros inmigrantes europeos. Entonces, esto, miren, también tiene una asociación en la forma de pensar. Porque entonces, miren, quiere decir, o sea, que este origen hace que la gente hable más un idioma en comparación con el otro. Entonces, miren, podemos pensar que hay parte que habla más español y habla menos guaraní, y esto, o sea, surgió porque tienen este origen. O que haya gente que acá habla alemán porque tiene este origen, o que habla italiano, o que en ciertas partes tengan descendientes de Ucrania y demás aspectos, es porque, o sea, tienen ese origen cultural, o esos descendientes, más bien. Entonces, otra cosa, miren, nos dice que a nivel de las normas, Paraguay se caracteriza porque es un país bilingüe. Entonces, porque hay esa norma de que acá se habla 2 idiomas, por eso es posible que sea necesario construir instrumentos en ese idioma también. Nos dice otra cosa, mire, que también la nación tiene como creencia el catolicismo, a pesar de que hay libertad de culto. Entonces, igual cuando construyamos algún instrumento o adaptemos, recordemos que en general la gente es católica. Por lo tanto, entonces debemos tener un conocimiento de esa religión o considerar eso al momento de hacer las preguntas o construir. Entonces también nos dice, miren, a nivel de las normas, o sea, de las reglas, Paraguay se caracteriza porque está formado como un gobierno que es una república, es decir, o sea, que está dividido por una república unitaria, que está regido por una carta magna que es la Constitución Nacional. Entonces, nos dice que esta regla que está escrita, o sea, la Constitución, es lo que guía al resto de comportamiento. Por otro lado, nos dice que en el gobierno está dividido en 3 poderes, los que hacen leyes que descansan en el Senado y en el Parlamento, los que toman las decisiones que descansan en la presidencia y vicepresidencia, y los jueces que corresponden a las Cortes Supremas de Justicia y a las Cortes más pequeñas. Entonces, esto concerniente a las normas. Y miren, también otra norma acá se refiere a que la moneda es el guaraní. Entonces, estas son características muy obvias o muy comunes o muy superficiales para hacer un análisis. Entonces, es importante también considerarlas porque esto nos va a dar luces para que nosotros tengamos presente la realidad de la gente acá. Ejemplo, pónganse que estamos traduciendo un instrumento sobre inteligencia y entonces ahí queremos preguntar sobre cultura general y preguntamos entonces en qué siglo fue el rey de Francia, Luis XV. Ven entonces que como Paraguay es una república, entonces preguntas de monarquías van a ser muy difíciles. Entonces mejor hagamos preguntas de repúblicas, como quién fue el segundo presidente de la nación. O pónganse, entonces, si es que le hacemos en algunos países, o sea, tienen más poderes, o sea, hay otro poder que se llama el poder electoral. Entonces, imaginen que estamos evaluando el razonamiento
ven que hay ítems que te pueden preguntar como, igual, o sea, de cultura general o de conocimiento, que te plantean que en periodo electoral, ¿cuál es la autoridad máxima de un gobierno? Y ven entonces que aquellos países que tienen la función electoral separada, o sea, como cuarto poder, saben que en año de elecciones, quien tiene más poder es el control electoral más que los presidentes. Es decir, que debemos tener en cuenta estas características al momento de que nosotros queramos construir un instrumento. Y entonces, también otra cosa que les quiero decir. Ven que, o sea, acá los presidentes y el Senado suelen tener mucho poder. Entonces, quiere decir, o sea, que esa también es una información que debemos nosotros tener en mente al momento de construir o de tratar de validar algún tipo de test que sea dirigido para la gente de acá. Hasta aquí les consulto si tienen alguna pregunta. Ninguna, profe, gracias. Entonces, de escuchar esto, surge de forma natural la pregunta de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con psicología? Entonces, quiere decir que recordemos que el comportamiento de la gente o las guías, o las guías morales o las estas expectativas o la forma de pensamiento que tiene la gente no aparece de loco, sino pónganse, la gente, o sea, sabe que es buena idea trabajar de lunes a viernes, porque hubo un grupo de personas que primero eso pusieron como moda, después de esa moda se transformó en costumbre, y esa costumbre generó un valor que se llamó, por poner un ejemplo, laboriosidad o trabajo responsable. Y entonces ahora la gente se acostumbra a trabajar de lunes a viernes porque cree que eso está bueno. Y entonces este valor surgió de una costumbre que inicialmente fue una moda. Así mismo, la visita de los domingos o la visita que hacen la gente que se corteja mutuamente, que son pareja, que ahora ven, o sea, que podemos pensar que es un valor necesario que si alguien está interesado en otra persona, tiene que ir a visitarle o conquistarles a los suegros, o como le quieran llamar, porque eso es un valor, o sea, es una especie de gesto bonito. Entonces, ese gesto bonito o ese valor surgió de esta lógica. Primero fue una moda, o sea, un comportamiento común. Después se repitió tanto que en las siguientes generaciones se transformó en una costumbre. Ah, bueno, es costumbre. Y después fue tan costumbre que creó un valor que podemos llamarle interés, amor familiar, como le quieran llamar. Entonces, a donde queremos identificar es que estas creencias, roles y normas aparecieron a partir de un grupo de comportamientos que se repitieron, no solo a partir del ambiente que analizamos antes del receso, sino también a partir del comportamiento repetido que ya logró interiorizarse tanto que ya se considera normal. Ejemplo, miren, ven, o sea que en mi país uno de los valores que tenemos es, ¿cómo se llama? Se llama ser trabajadores. O sea, una de las cosas por las cuales los ecuatorianos se sienten orgullosos es que son trabajadores. Eso usualmente se dice. Entonces, miren, eso de ser trabajador implica que no se ve con buenos ojos que haya vacaciones o pónganse en mi cultura, si te dicen la equivalencia de caigüe, es ofensa y te pueden pegar si alguien le dices que eres caigüe o que estás caigüe. Porque para nosotros el término vago es durísimo, o sea, es una ofensa bastante brava. Porque, o sea, exagero que es bravo, pero sí quiero enfatizar que no es bien visto, o sea, es una ofensa molesta. Entonces, claro que caigüe y vago no es igual, pero estoy ilustrando, ¿no? Y entonces, miren, este valor del trabajo duro o que el ecuatoriano tiene que esforzarse mucho, proviene de la esclavitud. Porque ven que en una época a cierta gente por su color de piel le transformaban en esclavo, o sea, era la moda de tener esclavos.
Cuando se liberaron estos esclavos, ya quedaron con la costumbre de levantarse a las 5 o a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 6 de la tarde, esforzándose mucho. Y esa costumbre de esos esclavos liberados se tradujo o se hizo tan común que generó un valor en la cultura ecuatoriana que se llama el trabajo. Entonces, por eso es que, miren, en ese país es normal que las panaderías se abran a las 6 de la mañana y se cierren a las 9 de la noche. O que la gente de Ecuador no entienda muy bien este concepto de dormir la siesta, o que cuando va a otros países en donde abren los negocios a las 9 y cierran a las 5, les choca porque uno se pregunta, o sea, un ecuatoriano que no entiende esto diría, qué vagos que son en otros países porque, o sea, duermen a la tarde en vez de trabajar, si trabajar es bueno. Y esto entonces quiero enfatizarles que los valores surgen a partir de un grupo de creencias, de roles y de normas. Entonces, los valores que tienen acá han surgido con este tipo de proceso. Y por ende, entonces, sale la pregunta de forma natural de, bueno, ya entendí que ese es el origen de los valores, pero ¿cuáles son los valores de acá de Paraguay? Entonces, Hofstede es un científico que creó una línea de investigación que lleva 40 años investigando acerca de cuáles son los valores que tiene cada país. Entonces, recuerden que valores se refiere a las características bonitas o admiradas. Como en Ecuador, una característica admirada es trabajar duro. Ven que en otros lados se vería como explotación, como, o sea, ¿por qué tiene que levantarse usted a las 5 de la mañana a abrir una panadería? Entonces, cada cultura tiene un grupo de características que admira. Ya, entonces, nos dice que ven que cada cultura tiene un montón de características admiradas. Y entonces Hofstede se encontró con la idea de que, híjole, ¿y ahora qué hago con tantas culturas, con tantos adjetivos? Porque hay laboriosidad, hay acá familiaridad, en Argentina, ¿cómo se llama? Hay ¿cómo se llama? Ser chamullero, es decir, un montón de adjetivos tiene cada cultura. Entonces Hofstede dijo, ya sé, voy a organizar a partir de 4 grupos. Entonces quiere decir que todos estos adjetivos, que serían muchísimos, nosotros podemos entenderle mejor si es que nos memorizamos 4 áreas. Porque ahí nosotros podemos entender mejor cómo la gente piensa. Entonces, mire, el primero nos dice que hay unos valores que se refieren a la distancia al poder. Es decir, que distancia al poder se refiere a aceptar la desigualdad del poder como algo normal o como algo malo. Dicho en otros términos, quiere decir que ven que el poder se refiere al dominio que uno tiene sobre otro grupo de personas. Entonces, es muy común que haya diferencias en el poder en este planeta. Entonces, quiere decir que hay culturas que aceptan más la diferencia del poder. Y hay otras culturas que aceptan menos la diferencia del poder. Entonces, veamos ustedes cuánto pueden procesar o sea, cuánto pueden automirarse. Acá, ustedes creen que tienen valores que aceptan más la desigualdad o que aceptan menos la desigualdad en comparación con el resto del mundo. Yo creo que sí se acepta la desigualdad, porque hay mucha sumisión y bueno, que ahora Perdón, Ana, un ratito, quiero interrumpir. En todo el planeta se acepta la desigualdad. Lo que estoy diciendo es que si acá se acepta más que en otros lados o se acepta menos. acá en Paraguay, Sí. sí, yo creo que se acepta, o sea que no se le hace caso a eso. Como que están tranquilos, hay desigualdad y no hacen caso al respecto. Bueno. No hacemos. Porque Escucha. pienso porque generalmente se llama a protestar por algo
y no nos vamos. Son pocas las personas todavía. Por eso te decía, por la sumisión que tenemos nosotros. Una característica del paraguayo. Muy bien, veamos si es que Hofstede cuando estudió Paraguay encontró lo mismo. Entonces acá nosotros podemos ver la distancia al poder. Y esto está medido en una escala del 1 al 100. Por lo tanto, supera el 50, así que la lectura de Ana es correcta. Entonces esta página la voy a dejar. Sé que esto se puede hacer, o sea, traducir para que aparezca en español, pero no lo encuentro cómo hacer por ahora. Entonces les voy a traducir lo que dice acá. Entonces nos dice que acá la gente en general acepta las inequidades y considera como algo normal o hasta positivo que las instituciones y organizaciones, o sea, distribuyan de una forma inequitativa los recursos. Entonces consideran que es normal que haya jerarquías marcadas. Y también consideran que es normal que haya gente que tenga más beneficios en comparación con otros. Entonces, cada país tiene sus lecturas. Ahora, mire, otro valor que podemos nosotros analizar es el individualismo versus colectivismo. O sea, quiere decir que es una medida en donde analiza si la gente prioriza más a su propia persona o prioriza el bienestar del grupo. Entonces voy a traducir en términos locales. Puede que sea no tan preciso a nivel académico, pero me la juego. Entonces quiere decir que la pregunta es, el planteamiento es que hay culturas que son más egoístas y hay otras que son más, ¿cómo le dicen? Que son más familiares, así. Entonces, pongo un Más solidarios. Más solidario. Acá pongo un asterisco, porque alguien de culturas individualistas nos diría, vean, nosotros no somos egoístas, usted me está insultando. Simplemente utilizo para ser didáctico. Entonces, aquí, ¿qué creen que son más? ¿Se profesan más valores individualistas o colectivistas? Colectivistas, profe. ¿Por qué? Somos solidarios. En la época de ahora, el año pasado, cuando empezó la pandemia, se hizo los comedores comunitarios y se ayudaban entre todos. Ya, bien, buen aporte. La lectura es también cierta, miren. Claro, sí. Entonces acá está medido igual. La variable, acá lo que miden es individualismo. Entonces ven, o sea que Paraguay tiene bajo individualismo. O sea, en otros términos, tiene mucho colectivismo. O sea, la lectura que hizo es apropiada. Entonces acá lo que miren nos referimos es que la gente tiende a priorizar más el grupo antes que la persona. Acá quiero retomar el ejemplo que les dije hace un ratito sobre el egoísmo y le vinculo con lo que dijo Ana de la solidaridad, porque pónganse los estadounidenses, ellos en cambio tienen mucho individualismo, pero ellos van a decir que también son solidarios, porque su forma de ser solidario es pagando impuestos, porque como pagan los impuestos, se genera una cantidad importante de dinero y con eso ya no hace falta hacer comedores comunitarios, porque se distribuye a las personas. Entonces su forma de ser solidario es pagando impuestos. O su forma de ser solidario es manteniendo limpio su casa. O su forma de ser solidario es poniendo el ejemplo. Entonces, ven, o sea que es una trampa utilizar así adjetivos como acá somos más solidarios o los ecuatorianos somos más trabajadores, porque eso le hace complicado. En cambio, si describimos a qué nos referimos, como acá se interactúa mucho en grupos, o en Ecuador se trabaja de 6 a 6, ahí sí se entiende mejor, porque poner adjetivos ya es confuso y hasta puede que haya gente que se ofenda. Entonces, muy bien, acá se prioriza el colectivismo. Por eso es que pónganse, imaginen que tenemos una familia en donde uno de sus miembros quiere ahorrar y la familia necesita algún tipo de recurso y él contribuye con una mensualidad, pero la familia necesita. Entonces, ven, o sea que puede que se sienta mal esta persona porque ya está contribuyendo y quiere ahorrar por su parte, o sea, es su derecho. Pero la presión social puede que le queme la tribuna y sienta que está haciendo algo malo.
y está haciendo algo malo, pero solo para la cultura, porque no necesariamente está haciendo algo malo para su persona, porque es su dinero de cierta manera. Vamos con el tercero. Usted nos diría, hay un montón de valores y un montón de adjetivos que si usted oye se va a confundir muchísimo. Entonces es mejor que entienda los valores de la cultura, de cada cultura, si analiza el tercer grupo, que se refiere a masculinidad y feminidad. En pocas palabras, acá se refiere a que hay sociedades más masculinas. Acá estos términos puede que en el tiempo actual sean confusos, pero masculino, en pocas palabras, se refiere a las sociedades que profesan más valores de la competitividad. Y en cambio, valores femeninos se refiere a aquellos valores del cooperativismo y la empatía. Va de nuevo. Este grupo de valores se divide en dos. Los valores masculinos se refieren a aquellas sociedades en donde creen más en la competencia y en el conflicto, por ponerle de algún modo, de algún término. Y en cambio, las sociedades femeninas se caracterizan porque profesan más valores de la cooperación grupal, a eso me refiero. Entonces, en Paraguay, ¿qué es una cultura masculina o femenina? Feminoide o masculinoide, perdón. ¿Se entendió la pregunta o le repito? ¿Puedes repetir, por favor, profe? Claro, cómo no. Entonces, este tercer grupo incluye ciertos valores que tienen un montón de adjetivos confusos. Entonces, ¿qué es más fácil entenderle? Si es que pensamos así, que este grupo se refiere a que, por un lado, vamos a tener culturas que se caracterizan porque creen más en la competencia, en la rivalidad, en el conflicto. Y entonces esta competencia, rivalidad y conflicto les vamos a llamar valores masculinoides. Y en cambio hay otras culturas que en cambio profesan valores de la cooperación, de la empatía o de la solidaridad grupal. Entonces a estos valores les vamos a llamar feminoides. El origen proviene que ven que antes había ese estereotipo de que los varones son más competitivos, más conflictivos o más, entre comillas, peleones. En cambio, las mujeres son más tranquilizadoras. Entonces, ese estereotipo viejo se utilizó para ponerle estas categorías. Entonces, a nivel local, ¿qué valores se profesan? ¿Masculinoides o feminoides? Bueno, ahí les oriento. Paraguay, miren, tiene valores feminoides. O sea, miren, si ven la tercera, ¿cómo se llama? La tercera columna, acá se refiere a que la masculinidad solo tiene un valor de 40 y 60 entonces tiene la feminidad. Entonces, por eso es que nos va a dar ciertas características. A ver, veamos qué nos dice. Entonces, la sociedad paraguaya se caracteriza porque tienen mucho cuidado hacia los otros y se preocupan de que estén bien. Entonces, en estas sociedades, la calidad de vida es un indicador de éxito. No tanto tener cosas, sino, o sea, no tanto la plata, sino estar tranquilo. Eso dice acá.
Entonces dice que la sociedad paraguaya o las sociedades feminoides se caracterizan porque tienen valores como la modestia y la justicia. Les importa mucho la equidad y la solidaridad. Y los conflictos son vistos como algo malo. Entonces ven que hace un ratito su compañera dijo que acá, o sea, es visto el relajo como que fuera algo malo. Y acá estamos diciendo que en cambio en otros lados no ven así. Que más bien, o sea, en algunos lados que tienen valores masculinoides, ven que el conflicto es bueno. Y estamos aprendiendo que el conflicto no es bueno ni malo, ni la paz es buena ni mala, sino en algunos lados se considera como algo bueno y en otros lados no. Y el último grupo, miren, el siguiente grupo, perdón, se refiere a la evitación de la incertidumbre. Es decir, miren que hay sociedades que les choca más. Primero, incertidumbre, nuevo término. Incertidumbre se refiere a lo desconocido. Entonces ven que es normal. O sea, es muy común que no sepamos qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces nos dice que hay sociedades que les choca más la incertidumbre. Y hay otras sociedades que lo aceptan más. Por eso es que nos dicen, miren, que esto se refiere al nivel en el que le asusta a las personas lo desconocido. Entonces, les pregunto, ¿ustedes creen, o sea, que acá a la gente le, ¿cómo se llama? Que acá les cuesta más procesar lo desconocido en comparación con otros lados, ¿o no es así? Acá les puedo dar una guía, miren, las sociedades que les cuesta más procesar lo desconocido tienden a ser más religiosas, porque ven que la religión sirve para explicarnos el futuro. Entonces acá creen, o sea, que la gente se siente más amenazada por el futuro o menos amenazada por el futuro. Yo creo que no, profe, que no se sienta amenazado. Bueno, veamos. Según este estudio, miren, o sea, nos dice que en la evitación de la incertidumbre tienen valores altos. Y acá nos dice la explicación. A ver, veamos. Nos dice que Paraguay tiene un alto valor en evitación de la incertidumbre. Demostrado porque este país muestra muchos mecanismos para no pensar en incertidumbre. Por eso es que, miren, dice que la gente no le agradan los cambios, no le gustan los cambios y ven a los cambios como algo que nos asusta. Ahí por eso también pueden entender porque usualmente acá ganan los gobiernos de derecha, o sea, que ofrecen estabilidad más que un cambio radical del país. Acá, miren, dice que estas personas, o sea, tienen tanto miedo a la incertidumbre que prefieren seguir manteniendo códigos rígidos de comportamiento y de pensamiento y son bastante intolerantes a comportamientos nuevos o a ideas distintas porque prefieren, o sea, porque tienen le choca bastante lo desconocido. Eso quiere decir miedo a la incertidumbre. ¿Cuánto te choca lo nuevo? Hay sociedades en donde le choca poquito y hay otras sociedades en donde le choca mucho. Entonces acá nos está diciendo que acá a la gente, a la cultura, le choca mucho lo nuevo, le asusta mucho lo nuevo. Y entonces dice también que para minimizar este choque de lo nuevo, parece que hay cierto tipo de necesidades emocionales para creer en valores tradicionales, estrictos y leyes fuertes, o sea, leyes que penalicen mucho. Es decir, que acá nos está diciendo que me parece que les gusta los liderazgos fuertes, o sea, de gente que sea firme, que se pare bien. Puede que a nivel deportivo les gusta así la gente que, o sea, el típico capitán que es bien parado, que es más rígido, antes
que el que media, es decir, que van a seguir más a líderes fuertes o a líderes más firmes en comparación con otro tipo de liderazgo. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tiene? Bueno, entonces sigamos. Miren, inicialmente Hofstede planteó estos 4 grupos de valores que nos sirven para entender mejor cómo piensa la gente. Ya les digo, esto sirve más antes que llamarle respeto, tolerancia, solidaridad, como le quieran plantear, porque esos son términos medio ambiguos. En cambio, si utilizamos esto, ya es más preciso. Los seguidores de Hofstede lograron añadir 2 grupos más de valores. El quinto se refiere, miren, a pensar en términos de largo o corto plazo. Entonces, lo que hace un ratito plantearon, que ven que a nivel de la cultura local, por esta falta de distribución adecuada de alimentos, la cultura se caracteriza porque piensa mucho a corto plazo. Entonces, esto explica por qué la gente, o sea, le cuesta ahorrar, o por qué, miren, acá es bastante bien visto a la gente que, ¿cómo se llama? Al emprendedor, para llamarle de algún término. O sea, ven, o sea, que bueno, se mete en una cosa y si no le va bien, se mete en otra, esto que el otro, y va haciendo como lo que surge, es el término. A la gente que hace lo que surge, entonces puede que le vean como algo bueno, como alguien divertido, o como alguien que puede que le vaya bien en la vida. Y en cambio, lo que les enfatizo es que hay otras culturas en donde eso no es bueno, porque dicen, no, o sea, hay que pensar a mediano y largo plazo. Entonces, antes de ponerme un emprendimiento, tengo que hacer un muestreo de lo que necesita la sociedad, de qué es lo que puedo producir, cuánto capital tengo y demás cosas, y ahí sí me lanzo. Entonces, quiere decir que las condiciones ambientales, que en este caso se caracterizan por una distribución inapropiada, genera, al parecer, visiones a corto plazo. Por eso es que ustedes entonces van a salir a trabajar con pacientes y capaz que no piensan mucho antes de casarse, de tener hijos, de entrar a la facultad, de entrar a un trabajo, de abandonar la carrera. Es decir, que puede que se muevan más por aspectos emocionales antes que pensar en cabeza fría. Sobre todo acá les hablo a mis estudiantes que van a ser psicólogos clínicos, porque esto va a ser uno de los principales limitantes que van a tener con los pacientes. Porque ven, o sea, que la gente va a querer, o sea, que en una sesión ya le resolvamos el problema y demás cosas. Y es como, vean, exagero, o sea, hago una caricatura didáctica. Entonces, les tenemos que enseñar que vea todo bien con que usted quiera eso, o que usted crea que eso es bueno. Pero la psicoterapia es larga y es incómoda. Va a tener que hacer cosas que no le gustan para poder tener beneficios a mediano y largo plazo. Porque pensar a mediano y a largo plazo, aunque le parezca aburrido, o que te saca el sabor de la vida, también sirve. Y mire, el último grupo de valores se refiere a la indulgencia. Y acá Paraguay tiene valores en el medio. Déjenme acordar qué es lo que decía de la indulgencia. Ah, ¿qué se llama? Indulgencia, a mí no me agrada precisamente ese término porque es confuso. Esto se refiere al autocontrol. Entonces, quiere decir que hay culturas que se caracterizan porque profesan mucho o le ven como algo muy bueno el autocontrol. Por ejemplo, en la cultura japonesa, ven que ahí si alguien se enoja, entonces su cultura le empuja a que se autocontrole. En cambio, hay otras culturas
en donde el autocontrol es visto como algo medio malo. En cierta parte de Italia se caracteriza porque ven así el autocontrol como algo malo, como algo aburrido. Entonces, si te enojas y menciona lo que quieras, o habla, o insulta, o igual si estás muy feliz y expresa tu felicidad sin mayor refreno. Ven que hay cierta población de Argentina que tiene vinculación con esas partes de Italia, y por eso es que para otras culturas puede que se vea como que son más habladores, o como que exageran, o como que cargan mucho. Y ahora estamos aprendiendo que no es así, pues. Lo que pasa es que para su cultura eso es bueno. O sea, es bueno, si estás enojado, expresar con diferentes adjetivos donde sean ofensivos. O si estás muy contento, es bueno expresarlo tal cual, aunque parezca exagerado. Porque para ellos su valor del autocontrol es visto como que el autocontrol, o sea, lo bueno es tener un autocontrol bajito, porque así la vida es más entretenida. Pues los franceses también son así, viven de forma muy sensorial. Entonces quiere decir que acá, a nivel del autocontrol, Paraguay está a nivel promedio. O sea, que el autocontrol es visto por alguna gente como bueno y por otra gente como aburrido. Entonces es más o menos. Por ende, acá hemos descrito cuáles son las características del pensamiento de la gente de Paraguay. Entonces, para hacer un resumen, vamos a decir que acá hay valores que justifican que es normal y que es buena idea que haya gente que tenga mucho poder en comparación con otros. También que acá, o sea, se cree, aunque la gente no te admita, que es buena idea ser más solidario y cooperar con el grupo antes que pensar en uno mismo. En psicología ven que hay veces que uno tiene que ser egoísta, como cuando hay duelo de pareja. Entonces acá tu profesor les está diciendo, vean, acá van a encontrar las barreras culturales que van a dificultar su trabajo, y a su vez los incentivos culturales que les van a facilitar. Pónganse la depresión en culturas colectivas como estas, o sea, claro que pega, pero no pega tanto en comparación con culturas más aisladas. O, claro, entonces acá también podemos utilizar que vean, las cuarentenas pegan mucho en general, pero a la gente que tiene colectivismo, como Paraguay, y le pega bastante feo, le va a pegar bastante feo, más que en otras culturas. Entonces, en el tercero nos referimos a que piensan más en el grupo, o sea, que piensan más en solidarios, o que piensan más en la paz. Por eso es que si alguien alguna vez llama a alguna manifestación, acuérdense este gráfico que dice que hay una barrera cultural para satanizar el conflicto y la pelea. Acá también hemos aprendido, miren, o sea que la cuarta variable se refiere a cuánto aceptan las nuevas cosas. Acá entonces dice, miren, o sea, hay una barrera. Por lo tanto, mientras la psicología siga siendo algo nuevo, ustedes van a tener una barrera para que la gente les acepte. Los últimos puntos nos dice que en general se caracterizan porque piensan a corto plazo, es decir, quieren soluciones más inmediatas y no les agrada tanto pensar a mediano y largo plazo porque capaz les ven como aburrido. Y el último se refiere a que en el autocontrol ahí sí no hay mayores distancias. Entonces, para hacer un cierre, miren, en general las culturas de América del Sur se parecen mucho. Yo vengo de un país en donde en general los valores son parecidos, excepto aquí en el individualismo. O sea, en Ecuador pensamos más en el individualismo antes que en el grupo. Entonces, por eso es que profesamos valores más de la competencia, de que, bueno, si sabes la materia, pasa, si no, lástima, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir, o sea, que uno sea egoísta y que el otro sea bueno, sino que la solidaridad, póngase, o la bondad, para un grupo puede ser ayudar a los estudiantes para que todos pasen. En cambio, en otro lado, la bondad se explica que solo van a pasar los que saben, porque es la mejor forma de ayudar a los psicólogos, filtrando a los que les está costando o todavía no pueden acceder a la aprobación de la materia. Entonces, quiere decir, miren, que en América Latina nos caracterizamos porque nos parecemos mucho y tenemos pequeñas diferencias, como en una de estas dimensiones. Pero lo importante es que ustedes, por favor, no se olviden de este gráfico.
aquí, en poquitas palabras que les digo, o sea, se puede poner el traductor para que ustedes entonces tengan la radiografía de cómo piensa su cultura. Entonces, quiero cerrar con la idea de que en esta carrera les van a enseñar que cuando vean comportamientos que se aleja de la cultura, es un problema. Por ende, entonces ahí se acuerdan. A ver, y entonces, ¿qué será lo normal para mi cultura? Veo el cuadro de Hofstede y ahí tengo la radiografía. Entonces, si tengo un comportamiento que se aleja de esta cultura, de lo que dice acá, ya es comportamiento raro. Entonces, ya está cumpliendo uno de los criterios del comportamiento inusual. Pónganse, entonces, alguien que tenga comportamientos muy individualistas puede que sea raro para esta cultura. Entonces, al ver este cuadrito, ustedes ven individualismo. Lo normal sería que tenga poco individualismo, pero tengo un individuo que tiene mucho individualismo, entonces, sí, se está alejando de la cultura. Entonces, en una sola idea les enfatizo que cómo piensa la gente en Paraguay está en esta fotito de acá. Entonces, acá ya están aprendiendo qué es lo normal en el pensamiento. Y bueno, hasta aquí. ¿Qué pregunta tienen? Bueno, mientras entonces, por favor, vayan poniendo en el chat sus nombres para poder tener la asistencia. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Nos vamos a ver la siguiente semana y entonces espero que se cuiden del contagio de la gente, sobre todo de la tensión social, porque algo parece que está pasando en estos días, que la gente anda más tensa de lo usual. Así que traten de no pelearse con nadie. Cuando se pelean, tengan cuidado.